Hace poco escribí esta nota con el laconismo al que nos obliga el tecnotirano Elon Musk, a quien no le pagamos para que nos verifique con la misma acribia y protocolos con los que las malas lenguas dicen que la familia Picasso verifica las obras del maestro. He aquí la nota. Cuando Simón Pérez predicaba el egoísmo, como Stirner, nadie en una sociedad anegada de sentimentalismo, en cuyo nombre se cometen tantos crímenes, llegó a entenderlo y se empobreció. Hoy es la religión oficial de unos cuantos ricos en Andorra y de muchos pobres por el mundo. Entre esos ricos andorranos, que sin embargo son siempre menos ricos, bueno, hasta ahí la nota, no caben más espacios, cifras y letras en esa rejilla, en ese ventanuco digital. Decía que entre esos ricos andorranos, que sin embargo son siempre menos ricos de lo que querrían ser y aún mucho menos de lo que quieren aparentar, estaba el autodenominado glotón de Wall Street, Víctor Domínguez Burguillo. Naturalmente he tenido que buscar su nombre antes de seguir escribiendo y me lo ha dado la página de Wikitubia, que ilustra su entrada con una foto suya en Albornoz en lo que entendemos que es un hotel de lujo. Simón Pérez unió a la figura del triunfador la del bufón Rigoletto en la interpretación de Albert Boadella y els Joglars en El Nacional, interpretando que no podía tener familia, ni patria, ni culto. También en Los Simpson el señor Barnes previene a unos niños en una escuela contra perder el tiempo en una iglesia o en una sinagoga. Esta indiferencia ante los valores establecidos le pasó a Simón Pérez trágica factura cuando intervino en televisión dando consejos financieros en los que tenía más razón que un santo financiero, pero sin poder disimular que estaba bien pacheco, lo que provocó su despido y el término de su colaboración con todas las instituciones prestigiosas a las que había logrado llegar. Esto se alió de manera aún más funesta con su propia ideología, ya que al predicar que lo único que importaba era el dinero, realmente llegó a hacer de todo por dinero, demostrando que no es del todo cierto aquello de que hacerte rico es lo más fácil del mundo si es lo único que te importa, que se dice en Ciudadano Kane. O quizá lo que no sea cierto es que lo único que le importaba a Simón Pérez fuera hacer dinero, ya que por largos años no ha abandonado a su compañera de tribulaciones, Silvia Charro. Contemplando las cenizas de Simón Pérez como Pasolini las de Gramsci, Domínguez Burguillo impostó su propio personaje, el adorador del oro del becerro que finge otros valores, en este caso patrióticos e islamófobos. Que ambos valores eran una piel pintada quedó claro cuando se mudó a Andorra y publicó un vídeo mostrando su felicidad en Dubái, repitiendo con un entusiasmo sospechosamente parecido al de Simón Pérez y Silvia Charro en aquel programa de la fatalidad, que ahí no se andaban con tonterías. Tiempo después, el suficiente para que aquel vídeo dejara de estar en la memoria ictínea de los usuarios habituales de las redes, publicó otro en el que una modelo contaba cómo se había sometido a actos coprófilos en Dubái por una abultada cantidad de petrodólares. Luis Arturo Villar Sudek, alias Sudaca, alias Luisito Comunica, que no Sudaca porque es el abanderado de los White Chicans, había publicado... había publicado imágenes suyas con la boca abierta, arrodillado ante un retrete japonés. Después de enlazar entre sí las publicaciones de Domínguez Burguillo, su foto en Albornoz en un hotel de lujo cobra un matiz mucho más grotesco y siniestro que las del tal Luisito y nos lleva a plantearnos que el verdadero problema filosófico no es el suicidio, sino si dejaríamos que un jeque nos cagara encima por 1 millón de petrodólares. Aunque también nos lleva a una pregunta más vieja. E incluso diría que una pregunta de viejos.
La modelo mostrada por Domínguez Burguillo no es la única que cuenta historias parecidas, y entre filtraciones, confesiones e invenciones, Dubái se presenta a la opinión digital como aquella república de Saló de la película de Pasolini, y parece darle la razón y proclamar que el fascismo es el último estadio del capitalismo. Sin embargo, es fácil hacer algunas objeciones a esta idea de que los grandes capitalistas mutados en fascistas quieren hacernos comer su mierda y que nos revolquemos en ella. En primer lugar, la novela de Sade, marqués por nacimiento pero conde a la muerte de su padre, bueno, digamos simplemente Sade, en la que se inspira Pasolini, no plantea una degeneración desde el capitalismo al fascismo, que obviamente en su época no existía, sino un regreso al feudalismo más desatado o incluso a las crueldades de los emperadores romanos, que se asemejaron más a los tiranos socialistas que a los fascistas, por su populismo antipatricio, su ausencia de... Claro, no estamos pensando en Bob Esponja, y nadie me puede negar que efectivamente los emperadores eran antipatricios, y he mencionado a Camus de manera indirecta, claro, diciendo que el verdadero problema es el suicidio. Su Calígula, el Calígula de Camus, muestra claramente ese carácter permanente antipatricio de los emperadores que forjó su leyenda negra. Precisamente los historiadores posteriores hablaban tan mal de los emperadores porque eran de clases acomodadas, evidentemente, y los emperadores eran populistas. Bueno, pues su populismo antipatricio, su ausencia de teorías raciales, recordemos a Filipo el Árabe, y su empleo de mano de obra gratuita en obras públicas a mayor escala que los fascistas. Más que nada porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que tanto el Imperio Romano como el Imperio Soviético y todo el imperialismo comunista dispusieron de más mano de obra durante más tiempo que las tiranías fascistas, que se agostaron y se quemaron enseguida. Que Sade incluya a un banquero afeminado no muestra sino que las fuerzas nuevas son absorbidas por las viejas. Y esto es también exactamente lo que quiere mostrar Pasolini, ya que entiende el desarrollo sin progreso de lo que llama mente, con mayúscula, mente burguesa, como un regreso, tal como deja claro, muy claro, en la entrevista con Massimo Conti, publicada en Panorama en 1973 con el título El futuro ya ha terminado, y en su escrito corsario Genocidio, publicado en Rinascita en 1974. En segundo lugar, segundo argumento, eso parece una súmula escolástica, las torturas coprófilas de la cárcel de Abu Ghraib, inmortalizadas por el pincel de Fernando Botero, no fueron obra del alto mando ni de patricios capitalistas formados en West Point, sino que los propios estadounidenses, las atribuyeron a lo que ellos llaman basura blanca. Los Simpson bromearon con que Brandin, la mujer y hermana de Cletus, Cletus Spukla, había participado en ellas. El incesto, que hemos mencionado, también supone otro contraargumento interesante, ya que no solo es propio de quienes poseen el poder absoluto como los faraones, sino de quienes están por debajo de todo poder, como los chabolistas de Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos. Otro ejemplo, como el canibalismo, parece exculpar a los poderosos. Otro ejemplo habitual en la retórica y el arte cuando se trata de poder. Al menos en los tiempos modernos, desde la conquista de América, ya que antes sí era una atribución de algunos reyes y sacerdotes. Lamentablemente creo que he despejado la mesa y he dejado de tener a mano una obra que sería muy pertinente, que es el Montezuma, la ópera Montezuma de Raun sí, la tengo ahí, no soy de goma, no llego. Pero claro, el Montezuma de Raun, Federico el Grande, que es el que escribe el libreto, lo escribió en francés
lo escribió en francés y luego se lo pasaron al italiano, porque cualquier cosa menos escribir en alemán, porque escribir alemán era de pobres. ¿Qué es eso de ser rey de Prusia y escribir en alemán? Bueno, claro, para Federico el Grande, Montezuma era el gran soberano modélico con el que se identificaba, y aquí desde luego tengo la versión de Wernicke, en la que Montezuma aparece con el uniforme de Federico el Grande, pero claro, Federico el Grande obviaba el pequeño detalle de los sacrificios humanos, el canibalismo, todo eso no le interesaba sacarlo a la hora de presentar a los españoles como el maquiavelismo en marcha y a Montezuma como el gobernante perfecto. A pesar de la imagen de los ricos caníbales de los caníbales de Manuel de Oliveira sobre el cuento de Álvaro do Carvalhal, y de los rumores sobre el presunto canibalismo del dictador Idi Amin, parecen haber sido las masas populares las más dadas a cumplir con el apotegma que, según Adolphe Thiers, Pierre Gaspard Chomet atribuyó a Rousseau, pero que yo sepa no está en las obras de Rousseau. En todo caso, además lo dijo en una cena, yo qué sé. Cuando el pobre no tenga más que comer, se comerá al rico. Aunque no fue por hambre por lo que se comieron a los hermanos de Witt. Cuando tiene hambre, el pobre come, ante todo, otros pobres. Y también, por supuesto, heces. Heces de paloma, como testimonia el capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, o cuarto en los 70 y la Vulgata, u otras heces de las que hablaremos más adelante. Pasolini presenta esta simetría criminal entre poderosos y desposeídos en Por Chile, de 1969. A la manera de las historias entrecruzadas de intolerancia de Griffith, nos cuenta, por un lado, cómo un desposeído... Bueno, claro, por cierto, he dicho Por Chile, pero intolerancia, lo he traducido. Por cierto, que la traducción al inglés de Por Chile, que es habitual en las distribuidoras, no es la traducción al inglés que hizo Pasolini, porque Pasolini lo traducía al inglés, lo tradujo cuando lo entrevistaron en esa lengua, como Pig Pen. Y sin embargo las distribuidoras lo traducen como Pixie. Bueno, Pocilga, de 1969. Pues ahí nos cuenta, por un lado, cómo un desposeído come carne humana a modo de protesta extrema, según declaró precisamente en esta entrevista. En otra entrevista. No, claro, la entrevista se le hicieron en inglés, pero él contestó... la entrevista se le hicieron en italiano, y se le hizo en italiano, pero a él le dio por contestar, por decir el nombre de la película en inglés. ¿Por qué le dio por ahí? Bueno, sí, es la entrevista a Piero Sanavio, publicada en Il Dramma el año de su estreno, con el título Por Chile o no, tiriamo le somme su Pasolini. Y usa las cabezas de sus... este personaje que protesta con canibalismo, protesta contra la sociedad, usa las cabezas de sus víctimas en un extraño ritual de obvias connotaciones religiosas. Por otro, la película nos habla de un industrial tecnocrático que coleccionaba cráneos hebreos, un cazador de cabezas, pero con fines científicos, y que obtenía sus ejemplares de las cámaras de gas, donde, se nos dice en la película, entre rasgueos de arpa, se hallaba a las víctimas cubiertas con sus propios excrementos. El antiguo nazi se ha renovado como capitalista, alaba la capacidad de Alemania para digerir su mierda, la suya, la que él genera, habla de defecar sobre los corazones puritanos de sus hijos y precisamente se aprovecha del hijo de su competidor, otro industrial pero con formación humanística, para vencerlo, desvelándole la desviación sexual de su hijo por los cerdos y las pocilgas, en las que imaginamos acabará voluntariamente cubierto de excrementos, como las víctimas de las cámaras de gas lo hacían por la fuerza. Digo imaginamos porque Pasolini, a diferencia de lo que hace en Saló, no entra en detalles. Por Chile, a pesar de su título, no es aquella película belga tan amada por los cinéfilos que no pueden hablar mal de las películas con las que han hecho el Canelo y han pagado en el videoclub. Esa que se llama... Vamos a ver, no voy a decir el título con el que se la conoce habitualmente, porque tampoco quiero que me tiren el canal. Creo que era algo así como La Boda o así. Vas de nos, una película de 1974
de Thierry Denot, de 1974. Bueno, claro, es contemporánea de las Pasolinadas, pero claro, bueno, en fin, es otra cosa bastante diferente en propósito y resultado. Bueno, en suma, tengo aquí el artículo de Wikipedia. Baz de Noz, también conocido como Wedding Through o The Pig Fucking Movie, lo cual ya nos dice bastante sobre el público que ha encumbrado y alzado esta película. Es como En lo verde empieza en los Pirineos. Esto es de dos hermanos que se casan. No, señora, esto es la de la cabra erótica. Bueno, pues esta es como la película de la cabra erótica. Bueno, sigamos con la línea recta de Pasolini. Pasolini demuestra hacerse eco de la oposición de Sorel entre fuerza y violencia, y siente simpatía por los representantes de la violencia contra la sociedad, es decir, el caníbal que acaba siendo aperreado, como en la España de la conquista, y el Hamlet follacerdas que es devorado por los propios objetos de su desviación. La idea me parece fallida porque comer gente es comer gente, y la oposición entre fuerza y violencia no es comparable a la que hizo Dutch entre pecado miasmático, en los griegos y lo irracional, entre pecado miasmático por el resultado de una acción independientemente de la voluntad y pecado consciente. Pero sigamos con los argumentos. En tercer lugar, parece que el fascismo ha usado la limpieza extrema como forma de tortura con algo más de frecuencia, con la que ha convertido las vidas de sus víctimas en ese girone della merda, retratado por Pasolini, que sin embargo también ha existido en sus campos de concentración y sus celdas de castigo. Pero ha de oponérsele la exigencia habitual a los presos de que revisaran cada día después del trabajo la paja en la que dormían, brizna a brizna, o, si asumimos la deriva del capitalismo en fascismo, la imagen de limpieza carcelaria transmitida por el apologeta de Bukele, Luis Arturo Villar-Cosudec, alias Luisito Comunica, limpieza que, sin embargo, creo que será difícil de mantener durante largo tiempo. En cuarto lugar, la tortura coprófila también se ha dado en el mundo socialista, y hemos llegado a saberlo a pesar de que es mucho más fácil conocer la que se da en el mundo capitalista, lleno de filtraciones, investigaciones periodísticas, desclasificaciones de documentos y, por qué no decirlo, espionaje ruso bien hecho. Debemos dudar del testimonio del cubano Armando Valladares acerca de que un guardia lo despertara arrojándole heces y orina de otros presos a la cara, porque Valladares tuvo mucho cuento, dando pena desde su silla de ruedas, escribió un libro de poemas así titulado, Desde mi silla de ruedas, de la que como Pinochet se levantó con irritante desparpajo en cuanto se vio libre. Sin embargo, el actor comunista, aunque domiciliado en el corazón del capitalismo, Javier Bardem, puso su persona al servicio de la imagen de los presos cubanos cubiertos de heces en Antes que anochezca, sobre el testimonio más fiable de Reinaldo Arenas. Y se podrán poner muchas veces, con razón, objeciones a los muy documentados testimonios de Frank Duqueta acerca de hechos anteriores a que Pasolini imaginara su saló y que podemos leer traducidos en la versión española de Joan Josep Musarra de La gran hambruna en la China de Mao, historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958-1962, editada recientemente por Acantilado. Dado el contenido del libro, lo que estoy haciendo puede ser tanto publicidad que Acantilado debería pagarme, como una incitación a la cancelación. Este es el texto de Duqueta. Como el combustible escaseaba, porque está hablando de quemar viva a la gente, como el combustible escaseaba, era más habitual cubrir a la persona con orina y excrementos. Una mujer de 80 años que tuvo la temeridad de denunciar a su jefe de equipo por haber robado arroz, pagó el precio por ello, un baño de orina. En la comuna de Longwy, cerca de Chanteau, los que no seguían el ritmo de trabajo eran
arrojados a montones de excrementos. Se les obligaba a beber orina o se les quemaban las manos. En otros lugares se obligaba a la víctima a tragarse un brebaje de excrementos diluidos en agua. Juan Pinyin, un aldeano debilitado por el hambre, robó un pollo. Le sorprendieron y el jefe de aldea le obligó a tragar estiércol de vaca. Liu Teshen, culpable de robar un boniato, acabó cubierto de orina. Además, se le obligó a meterse en un montón de excrementos junto a su mujer y su hijo. Se negó a tragarse el excremento y le abrieron la mandíbula con unas tenazas. Todos estos hechos están debidamente anotados y documentados, pero podemos dudar de ellos, como podemos dudar también de los testimonios recogidos por Hua Yi, seudónimo de Lin Sun, residente en Estados Unidos desde 1993, en su libro Search of the Survivors of the Great Investigación de los supervivientes de la Gran Hambruna, publicado en Hong Kong en 2013, según los cuales las víctimas de la hambruna no solo comían estiércol de pájaro, como en la Biblia, sino también los pájaros que quedaban después del gran salto adelante, que eran más bien pocos. Porque está hablando precisamente del gran salto adelante. O sea, claro, según iban cargándose los pájaros, se iba acabando también una fuente de alimento. No solo comían estiércol de pájaro, ya lo digo, como en la Biblia, sino también los excrementos de los cuadros del partido, en los que había más nutrientes que en cualquier plato de los trabajadores. Claro, ya lo digo, que en un principio, claro, tenemos derecho a dudar de todo. Creo que no hay tantos testimonios consistentes, pero bueno, esto suele pasar. A mí me indigna mucho que se den por hechos ciertos y verificados acerca de la guerra civil, cosas que simplemente son testimonios de un señor que ha sido entrevistado y lo ha contado, como aquel juego de la reforma agraria, aquello de perseguir a los obreros, de perseguir a los proletarios por el campo, darles caza y hacerles reparto de tierra, es decir, enterrarlos y darles ahí una extensión de tierra que era la que ocupaba su fosa. Esto naturalmente viene de la poesía escandinava, es uno de los pasajes favoritos de Borges. ¿Y pudo ser verdad? Sí, pudo no serlo también. ¿Hay manera de comprobarlo? No, porque como mucho podemos encontrar las fosas comunes, pero lo del juego y todo esto no está en la memoria de las gentes. Y ya dijo nuestro Marqués de Santillana que el viejo en su casa y el mozo en la ajena mienten lo que quieren, mienten cuando quieren. En el caso de Valladares sabemos que algo habría de verdad, que el hombre se pasó ahí muchos años en la cárcel, pero que lo de la silla de ruedas era cuento. Y sin duda alguna, yo creo que la mayoría de los testimonios tanto de las masacres de la gran revolución proletaria, que además cuando los guardias rojos dejaron de masacrar, porque a Mao ya no le convenía, pues empezaron a masacrar a los guardias rojos. O sea, solo con las fosas comunes de los guardias rojos que allá por... Madre mía, cuando empiecen a hacer memoria histórica en China, cuando se puedan excavar cunetas y campos. Pero claro, lo que tenemos son los muertos, no las circunstancias no los chistes que hacían cuando los mataron. Y de las torturas tampoco quedará testimonio de todas, porque claro, las mutilaciones, todo eso se ve, las humillaciones no. Y torturas como estas de hacer tragar excrementos, pues tampoco. Es decir, legítimamente podemos dudar, pero de lo que no podemos dudar es de que un año después de Saló o los 120 días de Sodoma y del asesinato de su director, el misterioso asesinato de su director que algunos vinculan con... que crecientemente, cada vez más, se vincula con los tejemanejes de... Porque claro, hay cuatro posibilidades: que fuera un crimen común, casi un asesinato pasional, que cada vez se cree menos gente,
Y luego tenemos las tres fuentes de asesinatos, las tres fuentes de sangre que tenía Italia en aquel tiempo, que eran los comunistas, con las Brigadas Rojas y otros grupos terroristas, que es poco probable, porque aunque Pasolini había sido expulsado del Partido Comunista y estaba incomodando mucho, bueno, no, sí, es cierto, estaba incomodando mucho a los comunistas, pero es la menos probable. Luego estaba la mafia, que yo la descartaría, porque que yo sepa, Pasolini pues nunca se metió explícitamente con la mafia, y en todo caso, bueno, de hecho voy a reseñar una reseña suya, que es una reseña de un libro del cuñado de Salvatore Giuliano. No, la mafia no era su prioridad realmente. Quizás se le puede culpar por esto, por no haberse... Se le puede culpar porque la mafia no entre entre los más probables asesinos. Pero naturalmente, la extrema derecha sería la fuente más probable, pero no tan... La extrema derecha, no tanto por una cuestión ideológica, porque no le hubiese gustado a la extrema derecha sus blasfemias, no, sino algo mucho más oscuro y retorcido, es la conspiración masónica de Propaganda Due, los vínculos con Gladio, con el terrorismo de extrema derecha a plena luz del día o con falsa bandera. Y bueno, todo el mundo lo relaciona últimamente con su investigación para su novela y su película Petróleo, donde estaba indagando más de la cuenta en lo que él desde mucho antes contemplaba como siniestros planes de la mente burguesa para devolver Italia a algo parecido a lo que en el pasado fue la Cruz Gamada. Él veía la sombra de la Cruz Gamada. Pasolini fue asesinado, por lo tanto no pudo haber debate con Bertolucci, que había sido su colaborador, su amigo. Pues un año después del asesinato de Pasolini, Bernardo Bertolucci, en Novecento, plasmó estos excesos del maoísmo que con tanto detalle narran los dos historiadores mencionados, estos excesos del maoísmo, siendo el maoísmo, para muchos intelectuales en todo el mundo, el verdadero comunismo. Y los narraba no solo como algo positivo, sino como algo de lo que había que hacer pedagogía, aniquilando la caridad de los personajes populares que sentían compasión por los fascistas en la cochiquera, porque les daban pena a aquellos cristianos. La propia palabra, esto de los cristianos, revela el lado siniestro del feudalismo, ya que la misma piedad no se sentiría por los moros. Y no hay que olvidar que Novecento abrió las puertas a Bertolucci para rodar en la China Roja. Esa propaganda encuentra su continuación, o su repetición, en Caótica Ana, de Julio Medem de 2007, que empieza con la imagen de una paloma defecando sobre los ojos de un halcón, en alusión a la dicotomía entre halcones y palomas usada en la prensa estadounidense. Por si la alusión resultaba demasiado sutil, la película termina con una hippie-warri, como las llamaba un amigo al que le gustaba zumbárselas, o al menos decir que lo hacía, plantando un pino encima de un rico belicista norteamericano en protesta por la guerra de Irak. Ante la película de Bertolucci, finjamos piadosamente que la de Medem no existe, como por otro lado hace el público con tantas películas españolas, Pasolini se habría escandalizado. Bertolucci pide que la izquierda se enorgullezca de lo que en Por Chile y Salò o Le 120 giornate di Sodoma eran metáforas contra la burguesía y el fascismo. Aunque en algunos lugares, como en Contro l'ufficialità della storia testimoni inclassificabili, publicado en Tempo en 1974, Pasolini mostró una extraña, aunque siempre titubeante, admiración por los supuestos logros del pueblo tras el gran salto adelante.
El cineasta dejó claro en la entrevista con Massimo Conti que la China maoísta también formaba parte de la mente burguesa, de la mente, con mayúscula, de la mente burguesa que comete el genocidio cultural previsto por Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista. En